Bien, buenas noches para todos. Damos entonces en este momento inicio al debate del reto 3 propuesto en el curso de Filosofía Medieval. Eh, Como tal, nosotros correspondemos al grupo 4012 03-1. Nuestro grupo está conformado por la estudiante Helen Sofía Deulefort Sánchez, Diego Andrés García Calderón, Luis Juan Carlos García Noguera, Luis Ángel Hernández Franco y Melanie Juniet Pérez Ibáñez. Para desarrollar este ejercicio, tenemos propuestas un conjunto de preguntas que nos permiten abordar la reflexión sobre la tolerancia en la época actual a la luz de la Escuela de Traductores de Toledo y el fenómeno de las cruzadas. En ese sentido, a partir de cada una de las preguntas, la intención es poder escuchar los aportes que cada uno de los compañeros tiene a bien realizar. La primera pregunta que tenemos ¿es posible alcanzar la verdadera tolerancia en una sociedad donde las religiones siguen teniendo un rol dominante? Le agradezco a los compañeros que estén interesados en participar en esta pregunta. Por favor, alcen la mano y yo me encargo de irlos mencionando. ¿Puedo iniciar yo? Claro que sí, Diego, te escuchamos. La pregunta pues es posible alcanzar la verdadera tolerancia en una sociedad donde las religiones siguen teniendo un rol dominante. Alcanzar la verdadera tolerancia en una sociedad donde pues la presencia religiosa se puede convertir, por así decirlo, en un desafío, pero no imposible, puesto que también depende del enfoque de cada religión. Eh, Hacia qué va dirigida o hacia qué tiene el frente la ideología de esa religión, eh, qué posición tiene frente a la diversidad, si se promueve una visión abierta en esas religiones, o bien sea si está basada en el amor o qué tanto centristas son, el respeto entre las creencias que tenga también las religiones que estén en la actualidad. Eh, y pues básicamente, pues dependiendo la ideología que se presente en cada una de las religiones, dependiendo pues la doctrina que estén manejando, en algunas nos damos cuenta de que se relacionan un poco más, son un poco más modernistas, son un poco más antiguas. Considero que depende mucho más de eso, puesto que las antiguas pues son un poco más arraigadas a las antiguas creencias, valga la redundancia, eh, y podríamos poner ejemplo de que esos tipos de religiones que están hacia el pasado, pues no toleran mucho la diversidad, por ejemplo, de género, la diversidad de personalidades. Yo considero que es más como basado en el tipo de religión o en qué tan modernizadas estén para llegar a, pues, a ser tan tolerantes en la actualidad, por así decirlo. Bueno, es interesante lo que nos plantea el compañero Diego dentro de esa apuesta de la tolerancia religiosa en una sociedad donde las religiones siguen teniendo un rol dominante. ¿Algún otro compañero desea intervenir? Melanie. Bueno, pues yo considero que sí es posible, como dice la pregunta, alcanzar la verdadera tolerancia en una sociedad donde la religión sea como lo predominante, pero siempre y cuando se entienda como tolerancia, o sea, como que trascienda el entender la tolerancia solamente como un soportar al otro y convertirlo más bien en reconocer la dignidad y el derecho del otro que a pensar de manera distinta. O sea, nosotros encontramos que en la Edad Media, en la Escuela de Traductores de Toledo, ellos nos ofrecen un ejemplo donde distintas religiones convivieron en torno a un saber. Y entonces allí no se trataba de uniformar o de poner una sola creencia, sino de construir un espacio común a través del conocimiento.
Entonces, esta práctica de la Escuela de Toledo implícitamente refleja la filosofía de la tolerancia, o sea, aceptar que la verdad puede tener diferentes perspectivas. También yo investigando encontré diferentes filósofos, por ejemplo, en el Renacimiento, Erasmo de Rotterdam, Averroes, Tomás de Aquino, que ellos intentaban armonizar lo que era la razón y lo que era la fe, e interpretarla a la luz después del entendimiento que ellos tenían en su momento. E inclusive Voltaire defendía que la tolerancia era como una virtud esencial y él en su texto, había un texto de Voltaire que se llama Tratado sobre la Tolerancia, él demuestra cómo la intolerancia religiosa lleva al fanatismo y a la injusticia. Ahora, es lo ideal que la tolerancia, o sea, en las cruzadas nosotros lo encontramos como un contraste súper radical a lo que nos había mostrado la Escuela de Toledo. O sea, se impulsó una visión de una verdad única, donde el otro, que en las cruzadas serían los judíos, los musulmanes, los cristianos que no eran parte de las cruzadas, eran considerados como enemigos. Entonces, eso se convirtió como en una excusa política para la guerra y la exclusión. En esa parte no están demostrando la verdadera tolerancia. Y otro aspecto también es, por ejemplo, en lo político, porque pues yo estudié Derecho, entonces me centré bastante en esa parte, es esencial que yo considero separar al Estado, o sea, al ente jurídico de la fe en lo social, en lo cultural. ¿Por qué? Porque yo considero que es como una clave para fomentar una educación que valore la diversidad de creencias, sin imponer una como superior a la otra. O sea, yo considero que la religión en sí no es la enemiga de la tolerancia, pero se necesita pasar por la reflexión crítica, pues separar a la iglesia del Estado y educar sobre la diversidad, la cultura, o sea, todo lo que la filosofía nos enseña. Entonces, como que la religión puede coexistir con la tolerancia si se reconoce que no existe algo como exclusivo, como algo único, sino que existen diferentes formas de pensar. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Melanie. ¿Algún otro aporte? Bueno, yo coincido con lo que manifestó la compañera Melanie en cuanto a ese ejercicio de tolerancia religiosa, efectivamente lo podemos ver a partir de la Escuela de Toledo, escuela que de igual manera denota ese punto de encuentro alrededor del conocimiento, donde los traductores buscaban establecer un diálogo a partir de esos escritos filosóficos que fueron llegando a la Escuela de Toledo. Desde ese punto de vista, sin lugar a dudas, la filosofía de la Edad Media, desde San Agustín con Platón y retomando a Platón y Santo Tomás retomando a Aristóteles, nos va a dejar un punto de encuentro entre lo religioso y lo filosófico, pero trascendiendo un poco ese escenario de la filosofía de la Edad Media enmarcada en el cristianismo, también encontramos un medioevo donde el Islam tuvo un auge, tuvo un desarrollo y ahí dentro de ese desarrollo también encontramos filósofos que desde el Islam van a defender una postura religiosa. En ese caso, la Escuela de Traductores de Toledo es un ejemplo de tolerancia religiosa y si lo trasladáramos a la actualidad, es posible en el marco de el desarrollo de esa sociedad donde se pueda respetar la libertad de cultos, donde se pueda respetar la posibilidad de que cada una de las personas construya su identidad religiosa y la pueda llegar a practicar en el marco de esos mínimos éticos de respeto al otro. En el caso puntual de nuestro país, a partir de la Constitución de 1991, tenemos una libertad religiosa que ha permitido que algunos cultos adquieran la personería jurídica que no tenían anteriormente. Y en el marco de esa personería jurídica se ha venido desarrollando eh, una sociedad con una amplia tolerancia religiosa.
De igual manera, podemos ver desde las dinámicas que Juan Pablo II, posteriormente Benedicto XVI y en este momento el Papa Francisco han adelantado dentro del escenario de la tolerancia religiosa. Un aspecto que también considero importante tener en cuenta dentro del desarrollo de esa tolerancia es el abordaje de la polarización en la cual caemos en la sociedad actual, una polarización que en algunos momentos está permeada por unos elementos religiosos y que lleva a una radicalización que trascienden el escenario de la violencia y una polarización que también tiene una justificación en términos de lo político, tal como lo podemos ver en el conflicto que se vive en algunos países donde lo político y lo religioso están mezclados, pero que de igual manera termina siendo una oportunidad, tal como pasó en su momento con el IRA, una oportunidad para trascender escenarios violentos y poder crear puntos de encuentro alrededor de la tolerancia religiosa. ¿Algún otro compañero quiere intervenir en esta pregunta? Bueno, saliéndonos del tema de la política, sí se puede lograr la tolerancia. Aunque las religiones sigan teniendo mucha influencia, lo importante es que las personas aprendan a respetar las creencias de los demás, sin querer imponer las suyas. Si cada religión enseña a vivir en paz y a tratar bien al otro, entonces pueden convivir sin problemas. El problema no es la religión en sí, sino como algunas personas la usan para rechazar o atacar a otro, como pasó con el fenómeno de las cruzadas. Si en lugar de eso se busca el diálogo y el respeto, como pasó en la Escuela de Traductores de Toledo, se puede vivir en una sociedad más justa y tolerante. Puede continuar el compañero que falta. Muchas gracias, Helen. Por ende, yo diría que claramente sí es posible. O sea, la tolerancia sí puede llegar a ser un énfasis muy importante, pero esta depende de un enfoque que tenga la religión, eh, ya sea si es dominante sobre la razón y la naturaleza del otro. ¿Qué quiere decir con esto? En la Edad Media vimos que aunque hay muchas veces las religiones fue como la causa de varios conflictos, como lo es las cruzadas, también hubo pensadores que entendieron que hubo una coexistencia entre ellos. Para mencionar, como lo venía mencionando nuestros compañeros Melanie, el compañero Luis, y claramente como también lo mencionó el compañero Diego, y muy referente en cuanto a la compañera Helen, puedo mencionar que hay un texto muy interesante que se llama El hombre por naturaleza desea saber, que es de Tomás de Aquino, donde menciona que Aristóteles, en la Suma de la Teología, em, defiende la razón. Ahí es un importante énfasis en la defensa total de la razón, en donde es un don de Dios. Él menciona que al ser un don de Dios, esto puede ser o puede usarse para dialogar o sea, para dialogar cuando hay un pensamiento distinto del uno del otro. ¿Qué quiere decir? Esto también abre puertas a una tolerancia basada en la verdad compartida. No solamente no puede llegar a ser compartida en diferentes pares. Entonces, hay un ejemplo que me fascina y es Averroes, donde mencionamos que es un filósofo musulmán. Él argumenta que la filosofía no se opone a la fe, sino que ésta la complementa, la apoya, la ayuda, la, la resalta de una manera muy implícita, ya que la cristiandad, el judaísmo, fue un puente entre culturas que en este momento son demasiado importantes. Por ende, la religión no es un obstáculo inevitable, realmente no lo es, sino que construye una tolerancia, lo es cuando se convierte, ya podríamos verla si se convierte en un dogma, ¿no? Entonces, un dogma cerrado de diálogo, en donde no hay como una construcción de pares, como lo mencionaba la compañera Helen y la compañera Melanie, donde podemos escuchar al otro, donde podemos entender que hay un rol de
que en vez de ser como cerrada al idealismo de ellas, sino también a una construcción de una guía ética, más que una guía política, donde la tolerancia puede florecer incluso bajo las influencias de la misma religión, y esto haría que una sociedad pueda ser mucho más unánime. Muchas gracias, compañero. Entonces, en este momento creo que podemos señalar que ya hemos agotado esta primera pregunta y podemos darle paso a la segunda pregunta. La segunda pregunta está orientada a la cooperación intelectual entre culturas, tal como se deja ver en la Escuela de Toledo. Y frente a eso, está dentro de esta pregunta si es más eficaz para promover la paz que los tratados políticos o militares esa cooperación intelectual. La cooperación intelectual entre culturas, como en la Escuela de Toledo, es más eficaz para promover la paz que los tratados políticos o militares. ¿Algún aporte? Yo diría que la escuela de los traductores, con el debido respeto, de los traductores de Toledo, en el siglo que es el siglo XII al siglo XIII, fue un ejemplo muy real y no poderoso. Mm, es como una cooperación intelectual entre construir puentes más duraderos que pactos políticos. A lo que hoy es que gracias a esta traducción de obras como las de Aristóteles, las de Avicena, Averroes y entre otros, por mencionar, Europa pudo mm, reintroducir la razón filosófica en su pensamiento. Esto fue más influyente a lo largo del plazo de cualquier cruzada y lo vemos también reflejado en la sabiduría, en un texto que se denomina La sabiduría no pertenece a un solo pueblo, que es de Maida Mones, que es donde menciona que él mismo fue un producto de esta confluencia cultural. Me refiero que lo judío influyó al Islam y en un pensamiento griego. Eso es correlacionado el uno con el otro, por lo cual los tratados militares pueden imponer una paz y eso es inevitable, pero lo es a la fuerza. Y la cooperación intelectual siembra una paz duradera que debería ser la ideal, debería de ser acogida inclusive hoy en día. Y esto lo es porque puede construir un entendimiento. Y trascendiendo un poco a lo anterior, la unanimidad, el comprender el uno del otro, a pesar de que hay diferencias, podemos contribuir el uno con el otro a tener una verdadera sociedad. Y esto lo vemos desde el legado de las escuelas de Toledo, donde se profundizó mucho más las alianzas políticas, a pesar de las diferencias. Muchas gracias, Luis. Melanie, tú habías alzado la mano. ¿Quieres decirnos algo? Sí, sí, yo quiero responder la pregunta en cuestión, que es, pues, considero que la cooperación intelectual entre culturas, como lo que ocurrió en la Escuela de Traductores de Toledo, es más eficaz para promover la paz a largo plazo que los tratados políticos y militares. ¿Por qué considero esto? Porque yo pienso que una paz verdadera no es algo que se impone, sino que es algo que se construye a partir del entendimiento mutuo. Y eso solo es posible cuando las culturas, o sea, cuando las sociedades dialogan, comparten saberes y reconocen al otro como alguien que tiene una opinión válida. Entonces podemos encontrar un ejemplo de esto en la Escuela de Toledo, porque en medio de todas esas tensiones religiosas y políticas, ellos generaron un espacio de estudio y pensamiento entre cristianos, musulmanes y judíos. O sea, allí en la Escuela de Toledo ellos no firmaron ningún tratado para evitar la guerra. Ellos se compartían el conocimiento para entender el mundo. Ahora, filosóficamente hablando, como decía el compañero, eh, por ejemplo, Averroes tradujo y comentó a Aristóteles desde el mundo islámico. Esto influenció a a Tomás de Aquino en el cristianismo occidental. O sea, esto es como una cadena, pero de pensamiento, que no fue un tratado político, sino fue una alianza intelectual.
que a su vez cimentó lo que serían las bases del pensamiento moderno europeo. En cambio, los tratados políticos muchas veces solo ponen como pausas a los conflictos y no transforman las causas. O sea, los tratados políticos son necesarios, eso sí, pero yo considero que son como insuficientes si no van acompañados de un proceso cultural, un proceso educativo, un proceso de solidaridad entre el mutua, entre las personas. Además, desde una perspectiva política, los tratados de paz suelen ser, como por decirlo, o sea, son como frágiles cuando no tienen como una base cultural que los sostenga. O sea, si ponemos el ejemplo clarito de las cruzadas, en las cruzadas hubieron 8 o 9 cruzadas y ahí a veces se firmaban treguas, pero el odio que ellos tenían persistía porque es que ellos no se comprendían los unos a los otros, ellos no se respetaban, ellos no dialogaban entre sí. Entonces, la violencia que ellos tenían como que se reavivaba rápidamente porque no había un puente intelectual entre ellos, no había algo que los conectara. Pensadores como, por ejemplo, Kant, él tenía un proyecto de paz perpetua y él decía que la paz duradera no se alcanza solo con acuerdos entre estados, sino con una transformación en la forma de pensar de la sociedad. ¿Qué intento decir? Que la cooperación intelectual como la de Toledo va a la raíz del conflicto y lo transforma desde la comprensión, mientras que un tratado militar puede detener una guerra, pero solo la educación y el conocimiento y el respeto mutuo es lo que puede prevenirla de verdad. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Melanie. Bueno, alrededor de esta pregunta también creo que es importante considerar el ejercicio de la ciudadanía. Ese ejercicio de la ciudadanía que nos puede aproximar a una ciudadanía cosmopolita que en el marco de la cooperación intelectual tiene la oportunidad de, dentro de este mundo hipercultural, poder aproximarse al conocimiento desarrollado en otros contextos e interactuar con sujetos, comunidades, pares, que le permiten de igual manera tener una apropiación de su realidad, de una realidad que en este momento es tan ampliamente cambiante. En ese orden de ideas, Arendt, dentro del ejercicio de esa ciudadanía política, a partir de esa vida política que cada uno de los sujetos debe tener, nos aproxima también al compromiso que desde esa cooperación intelectual se debe tener con la promoción para la paz. Una promoción que desde la misma mirada de Arendt no se deja ver en el momento en que eh, dejamos de lado los problemas o situaciones que pueden estar afectando a nuestra sociedad, sino que nos involucramos en ellos asumiendo la actitud política que como ciudadanos nos corresponde. De igual manera, retomando Adela Cortina, dentro de la ética mínima, que nos plantea unos mínimos éticos que se deben tener en cuenta para poder, en este caso, interactuar con el otro dentro del marco de una sana convivencia. Lo que plantean los compañeros considero también que es válido en la medida en que los tratados políticos o militares pueden llegar a ser tratados que en determinado momento, bajo un afán eh, de poder ganar protagonismo político, pueden ser desconocidos, tal como lo que está pasando en este momento con los Estados Unidos y la actual política implementada por el presidente Donald Trump. Sin embargo, no es menos cierto que estos tratados se convierten también en acuerdos que entre individuos y comunidades permiten establecer unos mínimos que deben ser tenidos en cuenta dentro del relacionamiento al interior de cada uno de los estados y en el escenario de la comunidad internacional. Que dado el caso, dentro del escenario de la globalización, hoy estamos llamados a entender también todo ese proceso de construcción de la identidad y esa construcción de la identidad dentro de la promoción de la paz,
Byung-Chul Han, desde la hiperculturalidad, nos deja ver la importancia del reconocimiento de la identidad, una identidad desde una perspectiva de un ciudadano global, pero un ciudadano que de igual manera atiende a unas singularidades del contexto. ¿Algún otro comentario? Bueno, mirándolo desde un punto de vista un poco más subjetivo, ¿no? Como más de una idea propia. El simple hecho de interactuar o de compartir culturas, compartir saberes entre diferentes sociedades o diferentes grupos sí, sociales, es, por así decirlo, hacer la paz, intercambiar ideas, intercambiar conocimientos entre culturas, enriquece la una a la otra. Es mucho más eficaz, por así decirlo, que pues los tratados políticos militares, porque como lo decía la compañera y el compañero Luis, son frágiles. Siempre van estableciendo tipos de límites para llegar a un punto estratégico. Por ejemplo, tratados de paz, de conveniente entre tipos de, como lo que pasó en Colombia, el país y algunas guerrillas y ese tipo de cosas, es como para darle una paz momentánea o algo al afán y buscarle, eh, y pues, perdón, el grupo opuesto buscar maneras de estar mejor y simplemente buscar el medio más fácil para ser perdonados o de que sus crímenes sean dejados en el olvido. Para mí, pues, lo veo desde ese punto de vista. Muchas gracias, Diego. ¿Algún otro aporte? Bueno, entonces en este momento podemos considerar agotada la segunda pregunta dentro de nuestro debate. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Debe la tolerancia tener límites cuando se enfrenta a discursos considerados como intolerantes o peligrosos? ¿Algún Bueno, aporte sobre esta pregunta? sí, empiezo yo. Bueno, Te escuchamos, sí, Heli. bueno, sí, la tolerancia debe tener ciertos límites cuando se trata de discursos que promuevan el odio, la violencia o la discriminación. Permitir ese tipo de ideas sin ningún control puede poner en peligro a personas o grupos y debilitar la convivencia social. No se trata de censurar todo lo que incomoda, sino de evitar que la libertad de unos se convierta en daño para otros. Ser tolerante no significa aceptar todo sin pensar. Si una opinión amenaza la paz o los derechos de los demás, es necesario poner límites con responsabilidad. Es mi pequeña opinión. Usted sabe que yo no hablo casi. Muchas gracias, Heli. Bueno, sobre esta pregunta, yo quisiera retomar nuevamente a Adela Cortina, quien desde la ética mínima hace una reflexión en el marco de esta modernidad líquida, tal como la consideraría Bauman, donde nos encontramos. Y a partir de esos mínimos, esos máximos éticos que progresivamente desde la crisis de los paradigmas han ido siendo revaluados, cómo se hace necesario establecer unos mínimos que garanticen un relacionamiento, una construcción de la subjetividad, desde el respeto al otro. Y en ese orden de ideas, la tolerancia entendida desde unos límites también termina siendo uno de los elementos a considerar, toda vez que de igual manera esos límites estarían respondiendo a unos límites éticos que deberían estar establecidos, deberían ser de conocimiento dentro de este escenario civilizatorio que permita un relacionamiento entre los individuos sin caer en esas situaciones de intolerancia o de peligro. Ahora, es importante considerar también una perspectiva no utópica y
Con ello quiero resaltar cómo dentro del marco de esa discusión podemos encontrar discursos intolerantes, peligrosos, discursos cargados de sesgos, como los que deja ver, por ejemplo, Hannah Arendt en el análisis que hace en La República sobre la mentira que se desarrolló en Estados Unidos a partir de los documentos del Pentágono. Y cómo esos discursos terminaron siendo, más que discursos intolerantes o peligrosos, terminaron siendo discursos sesgados, favoreciendo una tolerancia política en función de un gobierno que terminaba prácticamente manipulando la opinión pública. En ese sentido, es posible considerar en la línea de la pregunta que sí es importante tener unos límites que permitan un correcto relacionamiento, unos límites sin querer tampoco limitar ese ejercicio de la libertad, sin querer limitar ese ejercicio de la emancipación que le debe asistir a todo ciudadano. ¿Algún otro compañero? ¿Alguna otra compañera? Les agradezco. A mí me encantaría de pronto decir que la tolerancia no pudo ser absoluta. Y eso también es reconocido por varios textos y filósofos que podemos ver en la época medieval. Y nos pudo llegar a permitir como en un discurso donde niega que o sea, en ningún momento, bueno, niegan que la dignidad del otro puede llegar a destruir la misma convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente si no tenemos dignidad, el respeto hacia el prójimo, realmente no puede haber una coexistencia ideal, ¿no? Y esto lo vimos en muchos de los conflictos armados que se ha presentado a través de la historia, como lo fue las cruzadas que fueron ya mencionadas anteriormente. Y esto también fue clave a la construcción de una sociedad a pesar del conflicto, de la intolerancia, y pudo generar inclusive transgresiones históricas a lo peligroso, a la destrucción de la humanidad. Y hay una clave muy interesante que es el texto que se llama "La ley debe prohibir aquellas opiniones que conduzca directamente al error del pecado", y esto lo generó Santo Tomás de Aquino. Y esto no significa que pueda generar una censura arbitraria, sino hay que distinguir entre la libertad, la destrucción y el orden común. Como bien lo decía nuestro compañero Luis, es interesante en cuanto al análisis que la sociedad ha venido generando en el avance de la construcción a pesar del conflicto. Y esto a pesar de que hubo o sea, a pesar de que de pronto se pudo generar conflictos, a pesar de que había muchas cosas en común, de que había diálogos, de que había correlaciones históricas, la tolerancia no se pudo haber permitido una destrucción de sí misma. Se debe resaltar que se pudo trazar límites razonables para permitir la diversidad, pero no el odio. La filosofía medieval hace un énfasis muy importante en cuanto al pro de la empatía, que pudo haber sido debatida en tal punto en los contextos de la herejía. Por ejemplo, a pesar de que hoy en día podríamos traducir los discursos de odio, por ejemplo, y esto no debe haber sido permitido, claramente. Mm, Aunque sin embargo San Agustín, perdón, en la doctrina mm, nos menciona que incluso los herejes debían ser corregidos con una paciencia, pues muchos de ellos cometían errores de una ignorancia, malicia inculcada, y esto pues realmente fue lo peor que pudo haber transcurrido en la historia, pero gracias a ello, gracias a todos esos errores, pudimos haber aprendido
y pudimos haber generado correcciones a pesar de dichos errores ya mencionados. Y claramente la sociedad pudo haber generado un avance en cuanto a la ética, en cuanto a la tolerancia del prójimo. Y esto me parece una convivencia un poco más unánime a pesar de que hay diferencias entre cada sociedad. Muchas gracias, Luis. ¿Algún otro aporte? Melanie. Pues prácticamente estoy completamente de acuerdo con el compañero Luis, porque yo considero que la tolerancia sí debe tener límites cuando se trata de discursos que amenazan la dignidad, la vida, la libertad de otros. Yo recuerdo una paradoja de la tolerancia que la dijo como Karl Popper, algo así, que decía tipo, si nosotros toleramos sin límites a los intolerantes, corremos el riesgo de que ellos destruyan el espacio de libertad donde hay tolerancia. Entonces, yo considero que una sociedad justa debe protegerse, perdón, de las ideas que promuevan ese tipo de cosas como el odio, la violencia, la exclusión. Ahora, en la Edad Media, nosotros lo vivimos de manera, bueno, nosotros no, lo vivieron ellos de manera muy clara. En la escuela de Toledo se practicaba la tolerancia intelectual y en su contraposición, las cruzadas, la Inquisición, ellos representaban literalmente el extremo opuesto, donde la intolerancia se institucionalizó y cualquier diferencia ellos la veían como una amenaza. Entonces, desde el punto de vista filosófico, hay pensadores como, por ejemplo, John Stuart Mill, ellos defendían la libertad de expresión. Ellos decían, él decía tipo que la libertad de expresión no debía usarse para incitar el odio a otras personas. También hay un libro que yo leí para antropología filosófica que es de Hannah Arendt, que es sobre el totalitarismo. Y ella decía, tipo, que los discursos de odio, si no se enfrentan desde un inicio, pueden sembrar miedo, destruir el juicio moral y erosionar la vida pública. Entonces de ahí yo parto tipo a nivel político, social, poner límites a la intolerancia no es como censurar todo lo que está mal, sino proteger lo que está bien. O sea, ya no se trata de prohibir las ideas solo porque son diferentes, sino de impedir que aquellos que buscan eliminar al otro usen la fuerza. O sea, tipo mostrar que una visión es errónea y peligrosa para la sociedad es lo esencial para establecer un límite en la tolerancia. Ahora, yo considero que la tolerancia no es algo pasivo, sino que es un acto activo de defensa a la justicia, a la diversidad. Y para defender la tolerancia, a veces toca decir que no a quienes, usando su libertad de expresión, buscan suprimir la libertad de otros. Muchas gracias, Melanie. ¿Algún otro aporte? Bueno, Último, en cuanto a, perdón, no sé si me escuchen, cierto que es que quería preguntar algo así muy rápido. Es cierto que eso se vio demasiado reflejado en cuanto a las quemas masivas, como denominaron en muchas ocasiones a las mujeres como brujas. Es decir, a pesar de que tenían un pensamiento totalmente diferente, que de pronto se trataban de culturizar, de aprender ciertas correlaciones históricas, por ejemplo, de alguna rama, que sea la ciencia, la medicina. Esto conllevó a que la sociedad misma en la época medieval correlacionara a las mujeres como brujas y por ende esa intolerancia conllevó a que se hubiera una gran quema, una muerte masiva de mujeres, ¿verdad? Esto lo vimos muy reflejado en ello, ¿no creen? Sí, yo considero que sí, porque, o sea, había mujeres que, por ejemplo, eran como tipo botánicas y hacían medicinas a partir de hierbas y eso a esa sociedad de ese entonces le parecía cosas que no eran de Dios. Entonces, por eso es que la denominaban tipo brujas. Pero eso, al asesinar a todas esas mujeres, todos los avances que ellas habían logrado en materia de botánica, en materia de medicina, se han perdido. Bueno, pero en este caso creo que más que una tolerancia con límites, ahí prácticamente lo que se dejaba ver
era una intolerancia frente a esas otras maneras de relacionarse con el contexto, esas otras maneras de vivir la identidad, y en este caso saliéndose de los estereotipos del deber ser, porque efectivamente eran mujeres curiosas. eh, Esas otras maneras de inquietarse frente a la naturaleza. En este caso, más que una tolerancia a partir de unos límites, es una intolerancia que no respetaba unos límites y que a partir de esa imagen peligrosa que representaban estas personas al considerarlas que practicaban la herejía, eran impías o de pronto eran personas que estaban cayendo dentro del escenario del pecado, se da un señalamiento, un juzgamiento y bueno, posteriormente lo que ustedes han señalado. ¿Algún otro aporte sobre la pregunta? Creo que podemos seguir con la siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta tiene que ver con las cruzadas. En ese sentido, la pregunta es, ¿las cruzadas en comparación con la Escuela de Toledo, es posible considerarlas como un ejemplo de intolerancia y polarización religiosa? Yo quisiera iniciar, en este caso, las réplicas alrededor de esta pregunta, dejando ver que efectivamente es así, pero que también podríamos decir que tiene que ver con el liderazgo que desde el papado se ejerció en las cruzadas y cómo desde ese liderazgo político que desde el papado se ejerció, se estimuló una intolerancia religiosa. Hago un énfasis ahí porque lo contrario lo encontramos en la Escuela de Toledo. Encontramos un liderazgo político que permitió una coexistencia al interior de las distintas comunidades religiosas que hacían presencia dentro de la península ibérica. Desde ese punto de vista, sin lugar a dudas, las cruzadas son un ejemplo de intolerancia y de polarización religiosa, pero una polarización religiosa estimulada desde el discurso sesgado, desde el discurso político, desde lo religioso, que se comenzó a presentar en determinado momento. También no es menos cierto señalar, tal como lo señalan algunos historiadores, que las cruzadas terminan siendo también un escenario que va a ser aprovechados con unos fines económicos que van a estimular el desarrollo de un naciente comercio dentro de la Edad Media que inicialmente había prácticamente colapsado producto de esas invasiones de las tribus bárbaras. ¿Algún otro aporte de parte de los compañeros y las compañeras sobre esta pregunta? Diego. Quiero, bueno, Vale, queda un segundo, no me demoro mucho tampoco. Bueno, como lo decía el compañero, pues sí, las cruzadas, pues bien son un claro ejemplo de intolerancia y polarización religiosa. A través de ellas, pues la iglesia buscó imponerse o imponer el cristianismo mediante, pues, la violencia y la guerra, inyectarla sí o sí en la sociedad, sin importar la idea, la forma, el medio o el fin. En contraste pues, con la Escuela de Toledo, representa un modelo opuesto, afirmando pues ya la idea que llevaba el compañero Luis, donde se favorecía o se le daba un enfoque más al diálogo, la colaboración intelectual y el respeto entre culturas, como se lo decía yo ahorita, el enriquecimiento de culturas entre una y la otra favorecen la paz y ayudan. ¿Sí? Y pues las cruzadas lo que hacían era dividir, dividían la escuela de Toledo y unía a través del conocimiento, pues, lo cual demuestra que existen formas más humanas y efectivas entre las convivencias religiosas.
Muchas gracias, Diego. Melanie, creo que ibas a intervenir en el momento en que Diego intervino. No, la compañera Helen. Perdón, Helen, te escuchamos. Bueno, ahora sí puedo hablar. Bueno, respondiendo a la pregunta, también diría que sí, ya que las cruzadas pueden considerarse un claro ejemplo de intolerancia y polarización religiosa, ya que fueron guerras impulsadas por el rechazo al Islam y por la idea de imponer una sola fe. En lugar de buscar el diálogo, se usó la violencia para resolver diferencias religiosas, lo que generó mucho sufrimiento y odio entre culturas. En cambio, la Escuela de Traductores de Toledo fue todo lo contrario. Allí personas de distintas religiones trabajaron juntas para compartir conocimiento, mientras las cruzadas separaban y enfrentaban. Toledo unía y construía puentes. Por eso, comparar ambos momentos muestra cómo la historia puede tomar caminos muy diferentes dependiendo de si se elige la guerra o la cooperación. Muchas gracias, Helen. ¿Algún otro aporte? Melanie, no te escuchamos. Sí, ¿ya me escuchan? Sí, ya te estamos escuchando. Bueno, para responder a la pregunta, pues obviamente yo considero que las cruzadas son un claro ejemplo de intolerancia, eso es obvio. Y sobre todo si lo contrastamos con la escuela de Toledo, o sea, ambas ocurrieron en el mismo contexto medieval donde la religión tenía un papel central, pero cada una encarnó actitudes distintas, o sea, las cruzadas fueron, como nosotros ya sabemos, unas campañas militares impulsadas en nombre de la fe, en la que se buscaba recuperar territorio, que la Tierra Santa, pero en la práctica derivaron en violencia contra judíos, musulmanes, o sea, cristianos de otros lados. Se impuso una visión, la verdad que no me parece una visión religiosa única, donde si tú no compartías la fe oficial, entonces eras como un enemigo. Y esa lógica polarizaba, negaba el diálogo y justificaba la eliminación del otro. O sea, filosóficamente nosotros podemos decir que las cruzadas representaban una intolerancia dogmática, mientras que Toledo representaba una apertura racional. O sea, podemos decir, mientras las cruzadas buscaban imponer la verdad por la espada, la escuela de Toledo buscaba era el diálogo y el entendimiento mutuo. Desde el punto de vista tipo político, social, las cruzadas reforzaron una estructura autoritaria y nacionalista de que, o sea, que en Toledo fue como todo lo contrario, fue como, en Toledo era más como una convivencia interreligiosa. O sea, podemos decir que mientras que las cruzadas destruyeron, Toledo construyó, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias, Melanie. Luis, creo que tú nos quieres decir algo, Luis Ángel. Sí, no sé, ¿en este momento me escuchan bien? Qué pena. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo quería mencionar algo correlacionando lo que ustedes ya habían mencionado anteriormente, y es que claramente las cruzadas representan un caso claro de intolerancia. Intolerancia y polarización religiosa, mientras que la Escuela de Toledo ejemplificó la potencia del diálogo intercultural e interreligioso. Claramente ambas responden a una forma distinta entre entender al otro en contextos de pluralismo religioso. Iniciadas en, mil- en 1095, perdón, el Papa Urbano II en las Cruzadas fueron una campaña militar para recuperar tierras santas del control musulmán. Más allá de la motivación religiosa, incluyeron intereses políticos y económicos, tanto que hoy en día inclusive se encontraron que fueron eh, movimientos, fueron como épocas de corrupción, inclusive violencia, más allá de lo denominado de Dios, que a pesar de que mataban gente, inclusive violaban, ultrajaban y deformaban a personas en nombre de Dios, a pesar de, o sea, ponían una religión por medio de lo que ellos consideraban que era correcto. Hay un lema muy interesante que podría mencionar que es Dios lo quiere.
y esto lo generaban en las cruzadas, lo que mencionaba anteriormente, y era propiciado por Urbano II, el papa mencionado. Esta frase refleja una visión de superpolaridad religiosa, donde el otro no era interlocutor, sino enemigo total, y no era ni siquiera escuchado o tolerado. Y masacres totales, saqueos, odio mutuo, entre otros, los cristianos generaban que los musulmanes e incluso los judíos mm, o sea, eran comunidades donde no se toleraban por ningún motivo y tenían que inclusive ser a base de la destrucción si era necesario o de la obligación, la aceptación de lo que para ellos consideraban lo correcto. Me voy a enfatizar algo en donde que las cruzadas totalmente simbolizan un momento religioso donde a pesar de que justificaban la violencia y el rechazo hacia el otro, y en cambio la escuela de Toledo generaba una representación de una escuela donde la posibilidad de convivir, de entender, de enriquecerse mutuamente, donde se aprendía del otro a pesar de que había diferencias. Podríamos mencionar que ambas caras de la Edad Media, al elegir cuál era el modelo a seguir, cuál era lo ideal, cuál era lo correcto, muchos de nuestros compromisos con la verdadera tolerancia hoy se ven reflejadas, y gracias a ello podríamos mencionar que la sociedad pudo haberse trascendido en una tolerancia más mutua, en donde el hecho de comprender al otro, en donde entender el otro a pesar de que hay una diferencia, ha sido una construcción masiva de la sociedad. Claramente quedan heridas que no pueden generar de pronto el sanar correctamente, pero con ellas podemos aprender que la sociedad puede trascender, a pesar de que hay transgresiones inevitablemente que no pueden permitirse llegar al olvido. Muchas gracias, Luis Ángel. ¿Algún otro aporte sobre esta pregunta? Bueno, creo que podemos pasar a nuestra última pregunta dentro de este debate. Esta última pregunta está directamente relacionada también con el tema de las cruzadas y nos lleva a reflexionar sobre la organización en interés de las cruzadas. ¿Es posible considerar que incidió en el fortalecimiento del dogma cristiano en Europa? ¿Algún aporte sobre esta pregunta? Yo quiero empezar con un breve aporte. Te Yo digo que escuchamos, sí. Heli. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Yo digo que sí. Las cruzadas ayudaron a fortalecer el dogma cristiano en Europa porque fueron promovidas por la Iglesia como una misión sagrada. Esto aumentó el poder religioso y político del cristianismo, ya que muchas personas veían las cruzadas como una forma de defender su fe y ganar el favor de Dios. Así, la Iglesia logró unir a diferentes reinos bajo una causa común. Además, al presentar al Islam como enemigo, se reforzaron ciertas ideas rígidas sobre la verdad religiosa y se cerraron espacios al diálogo con otras culturas. Esto hizo que durante mucho tiempo el pensamiento cristiano dominante no permitiera otras visiones, lo que limitó la diversidad y favoreció una visión única del mundo. Muchas gracias, Helen. ¿Algún otro aporte? Bueno, sin lugar a dudas, es posible considerar que la organización e intereses que desde el papado se defendieron alrededor de las cruzadas van a llevar a unir los diferentes estados, si lo podemos considerar de esa manera, porque son estados incipientes en comparación a los estados que hoy tenemos dentro del contexto de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, perdón. Eh, Sin embargo, sí es posible considerar que se va a crear el fortalecimiento del dogma cristiano en Europa, siendo uno de los elementos identitarios, siendo uno de los elementos que de igual manera va a llevar a la unión de los territorios europeos y posteriormente la expulsión
de los moros o musulmanes, como lo vemos en la conquista de Granada por parte de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469. En ese sentido, el fortalecimiento del dogma cristiano en Europa se ve fortalecido dentro del escenario de las cruzadas, la cual fue vista no como una causa del Papa, sino como una causa religiosa en la cual todos estaban llamados a unirse frente a un enemigo que para ellos, en este caso, estaba representados por el avance del Islam por los territorios considerados Tierra Santa, ocupados por el islamismo. Y bajo esa consideración, no solamente hay unos intereses de carácter religioso, sino también hay unos intereses de carácter políticos que llevan a cerrar filas alrededor de esa identidad del dogma cristiano. ¿Algún otro aporte, compañeros? Melanie. Bueno, como algo corto para decir, yo considero que las cruzadas, lejos de ser solo como un episodio militar del momento, sirvieron más bien como para unificar el pensamiento y la autoridad de la iglesia. Y entonces eso lo utilizaron como para moldear la identidad europea medieval en torno a una única visión que en ese entonces era pues lo sagrado. Y esto se reflejó en la sociedad porque en ese entonces pues nosotros sabemos que surgieron las universidades medievales y estas surgieron bajo el control eclesiástico. Entonces, como que los programas que ellas impartían, las clases, todo eso estaba como para reforzar la teología oficial. Entonces, por eso yo pienso que el dogma cristiano se convirtió como en el marco dentro del cual todos los conocimientos como que debían justificarse a partir de él. Muchas gracias, Melanie. Bueno, Luis, estás alzando la mano. Luis Ángel. Gracias. Yo diría que las cruzadas no solo fueron unas guerras religiosas, sino también una herramienta clave para consolidar el poder de la iglesia, ¿no? Y esto reafirma, perdón, que el dogma cristiano en Europa occidental fue esencial. Sí, claramente no hay que olvidar que las cruzadas pasó a un plano fuera del contexto que desde el inicio de pronto fue creado. Pero aún así, cabe resaltar lo que mencionaba anteriormente los compañeros, y era que las cruzadas, a pesar de ello, al inicio se trató de generar como un enfoque de unanimidad entre pueblos, pues en proa de pronto a generar una construcción de la creencia que para ellos consideraba que era la correcta. Aún así, con el llamado de la Primera Cruzada, que eso fue más o menos en el 1095, el papado, como ya lo había mencionado, al tratar, unificó a reyes, a nobles, a pueblos europeos, que fueron individuos demasiado importantes en la construcción del mismo. Eso permitió que la Iglesia Católica asumiera un rol importante de liderazgo, no solo lo espiritual, sino también en lo político y lo militar. Las cruzadas ayudaron a definir identidades de la cristiandad, donde unificaron también incluso al Islam, al judaísmo, y esto dio una vista de amenaza espiritual y cultural. Dieron como objetivo que ellos eran como el enemigo. Esto fomentó que el pensamiento binario, verdadero cristiano versus el hereje o el infiel, que para ellos consideraban que ellos eran como no solamente el enemigo, sino eran herejes, infieles, y era lo que se debería de erradicar gracias a las cruzadas en nombre de lo que mencionaban o lo que ellos creían correcto, que era en nombre de Dios. Y durante las cruzadas persiguieron también a comunidades judías dentro de Europa, lo cual pues que demuestra que el dogma em,
el dogma no solo fue usado para enfrentar a enemigos externos, sino para imponer que una uniformidad interna, como ya lo había mencionado. Y las cruzadas también generaron matices como héroes de la fe, con el logo del pecho que era la cruz, y eso generaba o promovieron relatos historiográficos que exaltaban el sacrificio en nombre de Cristo, en nombre de Dios, y esto reforzaba valores como la obediencia, la lucha, que era en contra del pecado, que era en contra del rechazo de la herejía, de pronto de pensamientos totalmente distintos a lo que ellos consideraban, y vuelvo y resalto, lo que ellos consideraban lo correcto. Esto generó un clima que dificultó que el pensamiento crítico o disidente se resaltara, ¿no? Y cualquier cuestionamiento, como lo mencionábamos anteriormente, como las denominadas brujas, mm, o otros ejemplos por mencionar, había un cuestionamiento y podría generarse como traición a la fe. Por ende, esto generaba un mutuo firme de dogma al redujo de la margen de la diversidad teológica y de pensamiento crítico. Entonces, lo que concluyo es que las cruzadas fueron como catalizadoras de fomentar que el dogma cristiano y europeo, al vincular la fe y la política a la guerra, se reforzó las autoridades eclesiásticas e impusieron una ortodoxia religiosa que debilitó pensamientos del pluralismo y, lejos de estar acompañadas de lo militar, fueron también instrumento de consolidación ideológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ángel. ¿Algún otro aporte? Bueno, con la intervención del compañero Luis, finalizamos con nuestro debate. Quiero darle la palabra en este momento al compañero Diego Andrés para que nos comparta las conclusiones. Raíz de pues todo lo que pues, pudimos compartir en este enriquecimiento de debate, fue la verdad muy bueno todo desde que inició hasta que terminó. La verdad pues compartir con ustedes y escucharlos es muy hermoso. Pues para mí la verdadera tolerancia solo puede alcanzarse si se reconoce el valor del otro como ser humano dotado de razón y dignidad, ¿cierto? Bien sea que tenga su creencia y que es creado por Dios. Filósofos como Tomás de Aquino defendieron que la verdad está en Dios, porque la razón humana, incluso la que aquellos que no comparten la fe cristiana, los que no creen de pronto no tienen teología definida, por así decirlo, puede acceder a ella parcialmente. Esta visión abre pues la puerta al diálogo y al respeto mutuo, como por ejemplo es la Escuela de Toledo, que encarna ese espíritu de colaboración medieval, donde judíos, musulmanes y cristianos trabajaron juntos, guiados por la búsqueda del conocimiento, enriquecer sus culturas, enriquecer su fe. Este encuentro intelectual demostró que es posible la paz y la cooperación más allá de las diferencias religiosas, siempre y cuando se priorice la sabiduría sobre el dogmatismo, ¿cierto? Por lo contrario, en las cruzadas y la imposición del dogma refleja la cara más intolerante del periodo medieval, donde pues, como lo hablábamos ahorita, se trató de inyectar el cristianismo a través de la guerra, forzando las ideologías de cultura y ese tipo de cosas. Se sustituyó la búsqueda de la verdad por la imposición de una única visión del mundo. Así es de la filosofía medieval, la tolerancia no es indiferencia ni relativismo, sino la capacidad de reconocer el otro como interlocutor válido para la búsqueda compartida del bien y la verdad y Dios, por así decirlo para mí. Pues así creo que pues puedo concluir pues lo que hablamos en lo poquito que puedo compartirles. Muchas gracias, Diego. Damos en este momento entonces por concluido nuestro debate dentro de la fase 3 de filosofía medieval, la fase del reto 3 a la cruzada, Dios lo quiere.
Muchas gracias a todos por cada uno de sus aportes. Les deseo una excelente noche. Gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Chao.